arrancamos entonces. ¿Cómo están todos ustedes, querida Sagrada Comunidad y los que nos acompañan este viernes? Hoy, episodio 23 de mayo del 2025, una entrevista con el Movimiento de Paz y Unificación Mundial. Tenemos muchas sorpresas hoy, historias. Caramba, que vamos a aprender bastante de ellas. Por supuesto, sean todos bienvenidos a este nuestro episodio y estamos emocionados de comenzar con este espacio donde escuchamos testimonios personales de personas muy dedicadas en su vida para la paz y unificación, que han ofrecido realmente momentos de muchas experiencias, han recogido también vivencias que pueden servirnos a cada uno de nosotros, por supuesto. Así es que sean bienvenidos nuevamente y comenzamos. Quiero darle la bienvenida también. Está con nosotros hoy el pastor Félix Antonio García, si no me equivoco. Querido pastor Félix, ¿cómo está usted? Lo saludo. Muy bien, gracias. Es una gran oportunidad. Le agradezco este momento. Excelente, mi estimado pastor. Bueno, vamos a hacer entonces que él se presente, de dónde es y qué función actualmente está cumpliendo. Bueno, mi nombre es Félix Antonio García, de la República Dominicana. Actualmente soy el pastor de la región norte del país, básicamente Santiago, la ciudad. Es la segunda ciudad más grande después de Santo Domingo, la capital. Es un lugar muy especial, es el lugar más espiritual también de la isla, porque por el norte fue que entró Colón y entraron los primeros cristianos. Y hay un arraigo espiritual muy especial en la parte norte del país, de la República Dominicana. Wow, excelente. La historia nos compromete a ese momento especial cuando Colón descubrió en busca de las Indias, pero se encontró con América y fue por ahí que comenzó la primera pisada a nuestro continente y seguramente hay muchas historias al respecto. Naturalmente él tenía una misión muy importante, pero bueno, vámonos a lo que vinimos. Podemos hacer un resumen breve de nuestro pastor Félix Antonio García antes de conocer el movimiento de unificación. Un poquito la niñez puede ser, cuántos hermanos tiene, eh, usted es el primero, el tercero, el cuarto, el quinto, de repente, ¿cómo se llaman sus papis? ¿Están vivos actualmente? Un resumen pequeño de su niñez, por favor. Bueno, mi padre era militar, mi madre era maestra de vocación, era profesora de la escuela primaria, podemos decir. Nací en un hogar, bueno, contento, no pobre prácticamente. Mi madre era profesora, mi padre era militar, nunca tuvimos que pagar casa. Aún así, mi niñez fue una niñez un poco extraña para mí, pero yo entiendo ahora por el por qué. En esa época los jóvenes teníamos que ir, aparte de la escuela, teníamos que ir a un taller, a aprender un oficio, era por ley, nadie se escapaba. Y prácticamente me crié en un taller de ebanistería de madera. Yo aparte de pastor soy ebanista y prácticamente diseñador de muebles. Nací con ese talento. Pero desde joven yo sentía, jovencito, un dolor en el corazón cuando llegaba la Navidad, la Nochebuena, como decimos. Siempre para mí era muy triste, aunque la gente estaba haciendo fiestas, celebrando. Me sentía un dolor profundo en el corazón, no sabía por qué. Eso yo lo descubrí después cuando conocí a los padres verdaderos. Y yo, aunque entré jovencito, yo entré apenas 17 años en movimiento, tengo más años en movimiento que mi propia vida. Y ya al año ya yo me dediqué al estudio de principios divinos y ahí encontré el por qué esa tristeza en la Navidad que me ponía tan mal que yo ni siquiera quería comer. Eh, Me hice conferencista muy jovencito, ya al año de movimiento, porque mi vida como joven, mi pasión era la lectura. Yo quizá cuando vine al movimiento ya conocía alrededor de, había leído 60 o 40 y pico de libros. En esa época los jóvenes leemos mucho, nacimos leninismo, era la época de la Guerra Fría. Pero igual yo tenía un dolor en el corazón por los pobres y esa tristeza que me embargaba. Cuando conocí el principio divino, especialmente la conferencia que más duro me daba era la misión del Mesías, la misión de Jesús en la providencia. Ahí yo entendí por qué mi tristeza, más o menos. Claro.
Wow, excelente. Díganos, ¿cuántos hermanos son los integrantes de su familia? Mis hermanos somos 5. Yo soy el número 2. Mi hermano mayor, abogado. Mi otro hermano que se me sigue es abogado. Tengo una hermana que estudió bioanálisis. Y mi hermano menor es experto en sistemas. Mis padres eran gente, personas muy sencillas, pero muy correctas. Había que respetar a los maestros, había que respetar a los hermanos mayores, había que respetar a la patria, todo ese tipo de cosas. Pero de los 5 hermanos, el único que tomó el camino del cielo fui yo, aunque yo llevé a mis hermanos incluso a seminario de 3 días. Incluso a mis padres los llevé a seminario de 3 días. Pero yo Ya. seguí mi camino, ellos no siguieron ese camino. Pero cumpliste con en enseñarles dónde estabas yendo, les mostraste y ellos respetaron tu fe. ¿Tú qué era la familia de usted? ¿Era católica antes? ¿De qué religión? Bueno, mi madre era católica, pero el católico aquí es como muy superficial. El católico que va a la iglesia cuando muere Sí. alguien, cuando alguien se va a casar. Pero mi madre Ajá, era profundamente católica antes de eso, después ya se volvió un poco, se alejó un poco, porque tuvo malas experiencias de sus amigas íntimas y todas esas cosas. Pero ya. la ciudad dominicana es profundamente católica, culturalmente hablando. Culturalmente, una Exacto. gran mayoría, pero es cultural. Excelente, excelente. Sí, bueno, me llama la atención que usted sea el segundo. Mi persona también es el segundo. Y parece que Dios trabaja con el segundo hijo, ¿verdad? Parece como en la posición de Abel y le llama y está más sensible espiritualmente. Y de repente usted ya sintió ese llamado. ¿Cómo fue las circunstancias por las cuales usted encontró al movimiento de unificación o la iglesia de unificación en ese entonces se llamaba? ¿Cómo fue ese encuentro? Muy bien, eso es bastante extraño y como a veces Dios trabaja con métodos un poco que uno no entiende y como a veces son como, no es la palabra trágico, pero sí que pasan cosas muy, a veces muy golpes muy fuertes. Yo vine a Santo Domingo, a la capital, porque yo soy de la provincia del sur, llamada San Juan de la Maguana, incluso esa pues, ciudad tiene el nombre de San Juan Bautista. Esa ciudad tiene el nombre de San Juan Bautista, donde yo nací. Y la calle donde Wow, yo nací, calle San Juan Bautista también. Extraño. casualidad. Entonces vine a la universidad aquí a Santo Domingo. Teníamos todos los jóvenes que venir para ingresar a la carrera. Mi carrera era arquitectura cuando yo conocí a la Providencia. Y viví en la casa de una tía. Yo no tenía nadie realmente con quien vivir allá cómodo. Una tía política, porque era esposa de un tío mío. Entonces, mi tía, muy pobre, una casita, yo tenía una habitación. Yo sufría, ¿cómo se? Pasé muchas circunstancias. Es difícil cuando un joven de un pueblo viene a la capital a hacer carrera porque es muy difícil económicamente. Pero yo siempre hacía algo de banistería con un vecino, con algo. Pero mi carrera demandaba mucho trabajo, pues la arquitectura tenía que amanecer siendo trabajo muy profundo. Prácticamente yo nací naturalmente para arquitecto, tengo ese talento natural para arquitectura. Entonces, en un momento que estoy en la universidad, faltaban como 3 días para terminar el semestre. Yo recogí la ropita mía que tenía. Como yo no tenía una habitación propia en la casa de mi tía, yo tuve que recoger lo que tenía, mis libros, porque había muchos niños, no quería que dañaran mis libros, son cosas muy delicadas. Lo llevé de un amigo, un vecino, que era compañero de carrera, y me fui a mi pueblo. Cuando me voy a mi pueblo, la casa se quema. El único lugar donde yo No, podía vivir, se quemó la casa completamente, un circuito eléctrico. Entonces ya, se me obligó a mí para la universidad y quedarme en mi pueblo, hasta que encuentro dónde vivir en en la capital. Entonces claro. me obliga a eso, que dejaba perder el semestre que seguía. Y en ese tiempo que yo estaba en mi pueblo esperando dónde vivir para retomar mi clase de universitaria, llegó un misionero a mi pueblo y ese misionero conocía a alguien de San Juan, de mi pueblo, que era compañero mío en la escuela yo era Boy Scout, ¿sabes? Conoce el movimiento Scout. Ah, Yo era claro, sí conozco. movimiento Scout y ese señor, ese misionero que llegó, conocía a un tío de ese amigo mío que era Boy Scout, ese compañero Scout. Y el misionero fue exactamente a la casa del tío de mi compañero
que era del grupo Scout. Y como era mi amigo, nos conocíamos mucho, iba a mi casa. Entonces, mira, conocí a alguien con una iglesia un poco extraña, hablando una cosa, un idioma que no se entiende de los cristianos, y vamos a ver una conferencia. Yo fui a esa Ya, conferencia. El hermano misionero no era una persona tan brillante hablando, como decimos, teológicamente. claro, Era un ya, conferencista, sí, pero yo que tenía tanto cultura, me chocaba muchas cosas como él hablaba, pero no le prestaba atención a esas cosas. Yo sí me chocó mucho el mensaje. Él no lo podía explicar muy bien porque era leyendo un libro, no era una pizarra ni un video, era leyendo el libro Principio, que el principio de la creación es muy confuso, es muy exacto, complejo la palabra. Pero como yo era ya, una persona muy leída, no me chocaba tanto. Sí me llamaba la atención esos términos. ¿Cómo un cristiano habla de física? ¿Cómo un cristiano habla de la naturaleza con tanto detalle? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Todas esas cosas. ¿Qué es esto? Yo tengo que saber esto. claro, Entonces, me prendió la chispa. ya, Sucede que ese señor tenía un corazón increíble, ese misionero, una persona ejemplar, que si te ve te quiere dar algo de lo que tiene, que te lleva algo a tu casa, y ese corazón, no una persona tan intelectual, pero sí muy buen corazón, y hacía unos chistes, muchos chistes, hablando cosas como muy cómicos en la vida ajá. personal. Era una persona que ¿Y tú tú te no dejarías. recuerdas, perdón, tú te recuerdas algún chiste de ese momento que pasaste? ¿Algún chiste te puedes recordar así? Él hablaba, por ejemplo, que él era como que había hecho un estilo de arte marcial, el cocodrilo de la laguna, cosas así como Ya, chocante y yo, un personaje claro, único, no se olvida. ya, Entonces, seguía haciendo la lectura con él, me fui entusiasmando y después a final de mes se hizo un seminario de 3 días, pero no se hizo en mi pueblo, se hizo en otra provincia, donde estábamos en una provincia que podíamos ir prácticamente de varias regiones, como una provincia central. Y el fundador claro, aquí de la Federación de Familias, que era un ex sacerdote llamado Martin Bauer, él era un teólogo, era alemán, pero que tenía en el país alrededor de 30 años, era como un dominicano. Él dio entonces el seminario. El señor ya, Martin Bauer era un ingeniero electromecánico y así wow, era un conferencista con un idioma, bueno, único, porque un español grigado con el alemán, pero muy brillante, porque era un ingeniero, podía hablar mucho de física, de esas cosas. Entonces, claro, el seminario fue algo, éramos 23 personas. El seminario, el señor Martin Bauer, está hablando de diferentes conferencias, principios de creación, la caída, la misión. Pero sucede que cuando el principio llega, como que llegan muchas cosas a la vez. Tú estás impactado, pero dices, bueno, pues, de qué me agarro, no? Y no eran, aunque al principio tiene 16 conferencias, nos enseña las 16. Finalmente ya, terminó la segunda llegada de Cristo, el último día del seminario. Igual yo estoy confundido, lleno de tantas cosas. Y digo, Dios, pero es como un conflicto adentro, muy profundo. Digo, claro, tantas cosas. ¿Cómo hago? Como que uno no encuentra qué hacer, pero también emocionante, ¿no? Así como muy claro, emocionado, como, wow, lo que encontré, así. Entonces terminó la conferencia, la segunda llegada. No es tan fácil aterrizar en la época de antes que se enseñaba porque no se hablaba de Padre verdadero, no había exacto, fotografía del Padre verdadero. Entonces don Martín hacía la conferencia, lo hacía lo mejor que podía en su idioma, pero muy bien como preciso. Yo como estudiante de la historia, los paralelos históricos me chocaron porque esa forma tan organizada y tan precisa, nadie la tiene solamente el principio divino, sí, sistemático, y esos números tan exactos, tan precisos. Digo, no, pero aquí hay algo raro, pero aún así yo estoy entaponado, estoy tantas cosas. Y finalmente, todo esto que hago, yo no sé si me sentía más confundido, como qué sé yo. Entonces, entonces yo preparo mi bulto para salir, ya terminé el seminario, nos despedimos, pero igual yo ando como si fuera un zombie, caminando así, como lleno de tantas cosas. ¿Y dónde voy? ¿Qué hago? claro. ¿Cómo es Estabas esto? sobrecargado de información, luchando con las cosas que te impactaron y todo eso. ¿Qué hiciste después? Bueno, entonces, pero sucedió el milagro. Cuando me voy a bañar, en el baño, me estoy Ya, bañando,
y comienzo a llorar, llorando, así. Ah, ¿Y ahora qué me pasa? Y digo, yo me voy a poner loco. Y comienzo a llorar. Y todavía eso me impacta cuando recuerdo eso. Comienzo a llorar así, muy. Ah, pues entonces me hiciste en la tierra. Y comienzo a hablar como un loco. Y son ya, baños, aunque son baños en un lugar como, no es como un hotel, una casa de campo, hay varias duchas. Yo estoy hablando, ya, voceando como un loco. Entonces me hiciste en la tierra. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y qué me toca? El Mesías, pues el Padre verdadero, parece que ese señor que, porque aparece en el libro la foto del Padre, una foto del libro viejo, era como una foto negra, blanco y negro. al Me comienzo, sí, chocó y digo, entonces, pues me hiciste en la tierra. Y me quedé así, y dice a alguien del lado, pero cállate la boca, ¿qué tantas cosas que tú hablas? Tú no puedes callarte. Yo estaba tan emocionado, tan chocado, y cuando salí, grabé la cara, dijo Martín lo saluda, él sabe que pasó algo, Martín era muy espiritual, él sabe que yo pasó algo. Dice, algo te ya, pasó en el baño. Sí, don Martín, pero qué yo tal. no ni siquiera puedo explicar, claro, no tengo las palabras, nada de eso, perdón. Mm, Y él me vio sí, que era diferente. Digo, no, dice, tu rostro cambió, algo pasó. Don Martín, yo no sé explicar nada de esto. Yo lo que sé es que yo, desde aquí, de este lugar, voy, no a mi casa, sino voy a donde vive el señor Luciano, que así se llama el hermano mayor, que es el misionero. Voy a la casa de él, me voy a quedar con él, voy a hacer lo que él diga, voy a hacer lo que ellos digan. Entonces, pero mi preocupación era llegar a mi casa. Y llego a mi casa, yo espero que mamá no esté, mi mamá. Ella era católica, quería que los hijos sean cristianos, pero no así, no que se vayan. Que claro. sean Ah, cristianos, pero no que se vayan. Entonces, mi preocupación es que mamá llegaba de la escuela a la hora, y yo llegué como a las 3, llegaba como a las 5, y yo estoy preparando, dejo ese bulto que es muy pequeño, hago uno más grande. Entonces voy ya, saliendo, ¿dónde tú vas? Cuando llego a llamarte, yo voy con mm, el señor Luciano. ¿Por qué todo para allá? No voy para allá. Pero yo acá, y la universidad, y esto, y qué paseo, yo tanto que invertí para la universidad. Y entonces, vamos, hablamos después. Ella quedó llorando, eso me impactó, pero igual no me importó. Tenía una fuerza como increíble dentro de mí. Y yo fui entonces al señor Luciano, amanecimos allá, oramos. Yo me sentía muy extraño. No me chocó tanto porque yo nunca fui, no fui a ninguna iglesia. No, yo no tenía conflictos religiosos, porque nunca fui a ningún grupo. Pero sí me choca porque yo vi a mi mamá ahora rezando, no era como ellos, muchas cosas me chocaron. Entonces yo estoy así como anestesiado, se dice en dominicano. sí, 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 Voy a buscar a mis amigos, los que más conozco, mis amigas, los que más conozco, y les voy a decir esto. Y así, nunca pude callar, casi no podía dormir, me levantaba. Yo estaba como electrizado por algo. Uno no, eso es inexplicable porque cada uno tiene su propia experiencia. sí, Entonces, voy donde esa hermana, a mí es muy amiga, compañera de la universidad, ella ya estaba no había comenzado a clase todavía porque no estaba abierta la universidad. Le digo, mira, ¿pero qué te pasa? Cálmate. Mira, cuando encontré al Mesías, el Padre verdadero, vamos a cambiar el mundo. Escucha esto tan emocionante. Ella me miró mucho tiempo mirándome. ¿Qué te tú pasó? estás loco. Tiene algo extraño. Sí, yo voy a dejar la universidad, después entro. ¿Pero qué pasó? No, tú estás estúpido. Si en una iglesia, tú gozas tu vida primero, haces lo que tú quieres, te da el mundo que tú quieres y después vente a la iglesia. Digo, no, 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 Dios me necesita joven. Yo no sé dónde salió eso. Dios me necesita Claro, joven, necesita Dios mi intelecto, Dios necesita mi capacidad académica. Yo tengo talento para enseñar, yo voy a estudiar porque quiero ayudar al señor Martín, al señor Luciano para ser un conferencista mucho mejor, para ayudar al cielo. No sé de dónde salió eso. No son palabras que yo he pensado, pero yo ya. contesté eso. No, 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 tú viste loco. Y todos mis amigos que le busqué, que le dije, no, 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 tú estás mal de cerebro. Yo no sé qué te pasa, te hay que llevarte al manicomio, que decimos al psiquiátrico, dicen, decimos manicomio en dominicano. Claro, De ahí en wow, adelante, mi vida fue nueva. Claro, tuve la oposición de mi madre, de mis padres, porque ellos quieren hijos que genere dinero. No que es malo sí, generar dinero. Entonces, yo era, mi mamá sabía que no podía luchar conmigo. Yo era una persona de un carácter muy fuerte. Yo me decidía, ella sabía que era imposible luchar conmigo, no iba a cambiar de opinión. Es solamente que decía, bueno,
Yo sé que te voy a ver pobre, voy a ver miserable. Mamá, eso a mí no me importa. O sea, ya, eso no me importa. No sé qué más. Esa es la No, está preámbulo. bien. Claro, tu madre estaba sufriendo en ese momento, tú ahí habías decidido como renunciar a tu carrera de arquitectura y tu familia lo estaba tomando como que tú ya estabas medio loco, estabas muy Claro. emocionado, y querías compartir mucho el principio divino con los amigos, con toda la gente que te rodeaba, pero no podías comprender de dónde salía esa emoción. Y esas veces ya había la situación de miembro interno de repente o no todavía. ¿Cómo era el Sí, sí, momento? sí. ¿Cómo Yo era? quiero ser miembro interno. Es muy difícil esa época porque éramos muy pobres. Yo me debatía, no, porque yo, ¿cómo le digo? En mi casa yo comía 3 veces al día. Y el centro allá en mi pueblo, en San Juan, no estaba tan, bueno, la ciudad es una ciudad pequeña en esa época, pero vivía en el mismo San Juan y yo pasaba hambre en el centro y no iba a mi casa a comer. Aunque en esa época también había que separarse de la familia 40 días, ¿recuerdas? Sí, 40 sí, días sí. separarse de la familia y sin velo y sin nada. Pero la situación de nosotros realmente éramos muy pobres, pero era pobre, pero igual éramos felices. Un poco difícil de explicar. Había Ujú. una emoción interior. Era una época muy espiritual de todos los miembros. Nosotros a veces comíamos una vez al día, en mi casa comía 3 veces al día. Salíamos a recaudar fondos, yo aprendí a recaudar fondos y hacíamos dinero. Y yo di siempre lo mejor. Pero hay un examen en la escuela de la vida espiritual que nadie te lo puede hacer porque ese examen te toca a ti. Y tienes que vencer todas las barreras, pero en lo que uno puede pasar el examen es un precio. A veces cada uno tiene su historia, su antepasado. Uno no sabe por qué tiene que sufrir muchas cosas, pero también Dios te quiere quitar algo otras que no son las cosas que no te convienen. Sí, Entonces, yo me dediqué a estudiar el principio. Yo llegué a estudiar el principio día y noche. O sea, yo llegué a estudiar en la mañana y en la noche. Yo llegué a veces a hacer condiciones para entender algunas cosas espirituales, cosas que me pasaban, poder entender, pero igual que tú le pides a Dios a entender algunas cosas, no vienen cuando tú quieres, vienen como cuando están las condiciones. Eh, Más o menos, a veces tenemos que llorar y a veces entonces después que lloramos entendemos otras cosas. Un poco difícil de explicar la vida espiritual. Siempre fui una persona muy abierta espiritualmente y me llegaban las respuestas a muchas preguntas que hacían cuando menos lo esperaba. Era tan tal que yo andaba con una libreta de bolsillo, con un lapicero, y me llegaban respuestas de preguntas que tenía con una conferencia X, digamos, la caída, que están muy claro. difícil de entender. Explicarle más fácil para hay cosas que uno no entiende con los tiempos. Entonces yo escribía para la caída tal cosa, para la misión del Mesías tal cosa, siempre estaba tomando nota. Eran cosas mías que no se las puedo explicar a nadie. Claro. Entonces, inmediatamente me dediqué a dar testimonio, testificar. Yo que me considero una persona de testimonio para mí natural. Da testimonio como algo natural. Yo siempre, toda mi vida, que tengo más de 40 años en la fe, toda mi vida yo siempre ando con la antena parada para dar testimonio. Sí, yo ando en el autobús que voy a la reunión de líderes al Santo Domingo, a la capital, y si me siento algo al lado, espero que me diga una palabra para yo comenzar. No Sí. desaprovecha nada, ninguna No, oportunidad. no, no. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando esa vez cuando se emocionó con Bueno, las conferencias? yo me hice miembro en 1982. ¿Ya? 82. En el 80, wow, 2022 cumplí 40 años. 2040 años Dios cumplí. mío. Sí. Lo felicito, realmente increíble. Ya dígame entonces, y ahora vámonos. Uno va aprendiendo el principio divino, no tuvo conflicto con nada, no chocó con algo, con su creencia. Usted amaba a Jesús y habló de la Navidad, seguramente Sí. porque la Navidad le chocaba algo, no estaba de acuerdo. Era un momento donde todos celebran en familia, se sientan en la mesa, comen, hay regalos, etcétera, pero hay algo en usted que no encajaba con su sentimiento al respecto. Y cuando recibió la misión del Mesías, esa conferencia, le ayudó a vislumbrar esas dudas, recibió respuestas. De repente, esa parte, por favor, cuéntenos. Sí, sí, en la conferencia me calmó un poco, pero el dolor de Jesús como que uno no le pasa porque no es muy doloroso. Tenemos que superarlo. Me ayudó la conferencia a entender al menos. Si no entiende las razones, la falta de fundamento familiar, el fracaso de Juan Bautista,
yo puedo decir que es una de mis conferencias cumbre para el principio de Divino, cuando yo lo doy esa conferencia de la misión del Mesías, pero yo espero, ojalá que la dé otro, no yo, porque si me toca, por ejemplo, hacemos seminario aquí para jóvenes en diferentes épocas del año, hacemos seminarios para jóvenes de CAR, y a veces son 60, 40 jóvenes, y la conferencia yo no la elijo, sino alguien, mira, Tony, te toca dar conferencia. Pero cuando me toca la misión del Mesías, yo la doy, pero ya yo estoy mal el día antes, ya estoy sufriendo el día antes. Sí, Entonces, seguro. puedo decir que yo pongo mi corazón, mi dolor y mi pasado, le expreso en esa conferencia, pero también uno tiene que entender eh, que a veces somos marcados por, cada uno tiene un don. Entonces ese don no es tan fácil que yo dé esa conferencia sin yo llorar. Entonces me da mucho trabajo, ¿no? Pero yo pongo mi corazón, la parte teológica, pues yo tengo, imagínense, yo tengo dando conferencias alrededor de 30 años, dando conferencias de principios divinos. Y he corregido y he buscado, tengo mi libro de notas únicas, citas bíblicas que no están ni siquiera en el principio, y uno va aprendiendo. Pero más bien lo que le marca a la persona, el corazón que tú puedes dar al principio, la enseñanza, porque no es un libro de, aunque es texto, pero también el principio de uno tiene la parte espiritual y la parte del corazón. Eso es como que eso nadie lo aprende, ¿no? Como que hay que nacer Sí, sí. con cierta apertura, cierto. Todo el mundo tiene su talento, obviamente. Entonces, con esa conferencia me desarmó cuando la entendí, tuve que estudiarla profundamente, me desarmó. Y también he logrado desconectarme. Yo por mucho tiempo sentía como en mi corazón como un cierto rechazo a los judíos. Es un Claro. error porque si Jesús lo perdonó, ¿quién soy yo? Pero un Sí. rechazo, un dolor a los judíos por lo que le hicieron a Jesús, a tal punto que un momento había allá en Santo Domingo, en la sede central, había llegado un joven. Yo sabía que había llegado un joven, no sé quién era, y yo estoy llegando a la sede a hablar algo con el líder regional, que era un líder coreano, y había un joven en la entrada reparando el vehículo del pastor, una jipeta, reparándolo. No sé quién es, lo saludé, pero cuando lo saludé sentí algo extraño. No sé quién Ya. es. Cuando entro a la casa, le pregunto al líder, ¿y ese joven quién es? Ah, es un joven que es miembro de la Federación de Estados Unidos. Él es de origen judío. No. Increíble. Entonces yo me sentía también culpable por ese sentimiento, que no debe ser. Claro. Entonces yo me puse a investigar la vida de los judíos, lo que ellos pasaron con Hitler, lo que ellos pasaron con la Alemania. Leyendo pero minuciosamente, porque cuando yo leí lo que ellos pasaron, yo lo Ah, perdoné. Me y liberé, ¿no? analizaron mucho. Ah, Sí. claro. Hasta ahí llegó mi dolor y llegó mi problema y que mi corazón cambió. Cuando yo comencé a estudiar cada detalle de cada asunto, pero estudiarlo no por propaganda, sino yo investigando así. Y los judíos, los sefardíes que financiaron, que son los banqueros, que financiaron incluso a Hitler. Hay judíos de los banqueros que financiaron a Hitler. Pero yo Wow. ahí mi corazón cambió y yo me liberé, podemos decir, de ese sentimiento. Wow, increíble. Realmente, sí, la situación de Jesús no fue tan fácil de asimilar para muchos, de verdad, porque es un contraste tremendo. La Iglesia Católica tiene, la Iglesia Cristiana en realidad tiene dos responsabilidades muy importantes. Una es hacer un mundo de bondad, es cierto, pero la primera responsabilidad, el Padre verdadero lo dice, es aceptar a los padres verdaderos. Y eso Amén. es muy chocante para ellos, ¿verdad? Entonces, no es fácil, especialmente cuando uno testifica a personas cristianas, ¿no? Hacerles entender esta situación. Y además, y en esa vida de fe que usted ya tuvo como miembro interno, ya era conferencista, ya estaba haciendo esto, de repente ya se le viene el siguiente paso, que es, bueno, la bendición. ¿Qué pasa con Sí, eso? ¿Cómo le cayó? Le dijeron, usted, señor Félix Antonio, tiene que recibir la bendición. ¿Cómo fue ese momento cuando le hablaron de este tema ya? para nosotros la bendición es como más que bendición, es como, porque imagínense, yo fui a la bendición con 10 años de miembro. Después de 10 años yo fui a la bendición y Wow, yo recaudé fondos 10 años. Entonces la wow. bendición es como, por fin algo, hay algo bonito, algo bueno. La luz al final del túnel. Sí.
Tuve la suerte que Ya. en la bendición pude ir con mis tres hijos espirituales principales. Tuve esa suerte. Mis tres hijos espirituales, que son dos varones y una hembra, fuimos a la bendición conmigo. Wow, Sí. increíble. Ya, Entonces, y ¿cómo mi fue? esposa eh, era un poco difícil porque en esa época había muchas hermanas que hermanos, creo. Yo soy de la bendición del 92, la 30.000 parejas. Ah, Creo que ya, ya, habían ya. menos que hermanos. Ya. Entonces había muchas japonesas y los líderes aquí querían japonesas para los dominicanos. Pero Y yo sabía espiritualmente que mi esposa iba a ser latina. Mi esposa iba a ser, yo sabía que iba a ser latina. Mi esposa es ¿qué? brasileña. ¿Cómo tuviste sueño? ¿Es solo era una premonición, un sentimiento? ¿Qué? ¿Cómo fue que Yo tuve supiste? una intuición, que es revelación también, que mi esposa iba a ser latina. No sé de qué país, yo sé que iba a ser latina. Cuando estaba todo el mundo, bueno, japonesa, yo estaba tranquilo. Yo, ¿qué te ¿No te pasa, amigo? afectó? Yo sé lo mío que, Ya. lo mío sé cómo es que viene. Y mi esposa es brasileña realmente. Eh, Wow. la bendición fue el segundo nacimiento de mi vida. Es algo inolvidable. Realmente nosotros no merecemos por la gracia de Dios, por el sacrificio de los padres y por el endeudamiento que nuestros padres tuvo que entrar para darnos la bendición. Pero nosotros no estamos en ese nivel, pero el padre se endeudó su palabra con Dios. Yo lo defiendo, yo doy la vida por ello, esto, aquello. No te preocupes, padre. Entonces, por eso digo, la bendición es algo muy grandioso. Fue mi segundo nacimiento. Volvió y me llenó de energía para seguir adelante, para ser una mejor persona. Mi esposa es una persona tan maravillosa que yo creo que yo no me lo he ganado, ¿entiendes? Porque Dios da de Sí, más, Dios da un poco exacto. más. Dios tú espera 10, te da 60. Padre, pero no, así es. Entonces tengo hermosas hijas, mis hijas son muy especiales, tan bendecidas, son jóvenes muy entregadas a Dios, los padres verdaderos. Entonces, ¿qué más yo puedo pedir? Claro que sí. Félix, un favor, dime, cuéntanos, ¿cómo fue tu emparejamiento? Muchos recibieron la bendición con una fotografía. Otros, ya tú tuviste que viajar a Brasil o ella vino a República. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Tú le esperaste con flores? ¿Ella te esperó? Esa parte, por favor, ¿cómo fue? Fue con fotografía ya, fotografía. Ya. Y ella no pudo, ella quedó en Brasil, hizo su bendición, antes era vía satélite. Yo fui a Corea, pues yo fui Ya. de Ah, en Corea. Uy, ajá, yo fui de los delegados ya. dominicanos en Corea, de República Dominicana. Tenía que ir a Corea, ella se quedó en Brasil. Yo fui con mi fotografía, siempre orgulloso, o sea, yo estaba, para mí estaba bien, no importa. Oh, Eh, bravo, excelente, hermoso. eh, Y ya, recibiste, te pusiste en comunicación, para ti no fue conflicto el idioma. Bueno, el portugués también da para entender algunas pautas, se parece al español, pero tú te comunicaste, hablaste entonces por teléfono, supongo, con ella. bueno, era un poco difícil, sí, porque en esa época la comunicación era muy costosa, más que ahora es más simple. Era por teléfono, el teléfono muy caro, un fax, recuerdo el método de fax, pero el fax Sí. era muy, a veces inentendible, si había tinta, si no había tinta. Después me dijo la esposa del líder aquí en República Dominicana, tú tienes que hacer una carta semanal para que tu esposa Ah, siempre reciba. Y comencé yo a hacer una carta semanal. Era muy linda, no entendía tanto el portugués, a veces me decía cosas, yo no contestaba porque yo no entendía el idioma. claro. Pero sí nos comunicamos y yo siempre nunca fallé en enviarle cartas. Toda la semana hacía una carta, toda la semana hacía una carta. Y obviamente va a llegar de forma continua, sin parar, sin parar. Después mi esposa al año y medio más o menos vino a República Dominicana. Ahí yo fui con flores, como usted dijo, al aeropuerto. Ajá, sí. Era como algo ¿Se parecía a inexplicable. la foto o era distinta a la foto? ¿Se parecía a la Es foto? igual, mejor que la foto, mejor. Mejor Porque que está la en foto. la foto es un papel. Claro, claro que sí. ¿Cómo fue Y ese encuentro? la foto no te devuelve la sonrisa. No, no, no sé. Eh, tuve la virtud de ir virgen a la bendición, tuve esa suerte, virgen a la Wow. bendición. Mi única novia fue mi esposa, mi única novia fue mi esposa, imagínate. Wow. Entonces, yo hice mi mayor esfuerzo,
E igual la bendición viene como bendición, trae su bendición, pero igual hay que hacer otro examen. Te toca otro examen y nadie te lo puede hacer. Claro. Pero nos esforzamos. Mi esposa y yo tenemos más de 33 años de juntos ya, de casados. Eh, yo sé que no entendemos más, aunque ella dice que todavía hay cosas que tú no me entiendes. Yo sé que no entendemos un poco más. Y ya Claro. estamos solos, nuestras hijas no están aquí, ya están todas casadas. Hay una que está, bueno, la última se va para Estados Unidos, que tiene la bendición con un joven americano. Ya ella tiene Oh. residencia. Estamos solos, novios de nuevo, en otra etapa de la vida. Sí. Sí. Yo no Wow. puedo decir que yo no puedo, no tengo nada que arrepentirme de mi bendición, de mi familia, pasé situaciones difíciles, porque nosotros los primeros miembros, podemos decir, de los primeros, no pudimos hacer carrera para mantener nuestros hijos. Aunque yo era ebanista, tenía el problema de que yo era conferencista. Y como conferencista no podía alquilarme en una empresa. Yo tengo capacidad para ganarme mucho dinero en una empresa. Aparte de la banistería, tengo entendimiento de la arquitectura y de los diseños. Pero por ser Ujú. conferencista, que tengo que ir a seminario, yo tuve que ir por un camino un poco más difícil, de la pobreza. O sea, yo no podía estar alquilado, aparecía lo que aparecía en los trabajos. Y eso no me dio una vida tan cómoda con mis hijos, pero yo no quise sacrificar esa parte. Me tocó la conferencista, tomo eso como una noción y un talento que Dios me da y tengo que servir. Entonces, quien hace eso tiene que pagar un precio, no es gratis. Otra parte de la vida también es que yo tengo muchos hijos espirituales y eso no es, hay que pagar un precio, no es gratis. Yo quizás soy la persona que tiene más hijos espirituales en este país y la gente me mira con mucho respeto, pero no sabe en mi corazón cómo se sufre, porque el enemigo quiere desaparecer a una persona así. Entonces, todo eso es Exacto. una carga doble, pero me siento orgulloso de mis hijos físicos y mis hijos espirituales. Increíblemente, de mis hijos espirituales han sido los líderes regionales, incluso mi hijo espiritual mayor, no el mayor, Ya. es el joven, pero fue el señor Leonida, que fue el líder regional hace poco de la región del Caribe. Y eso me llena de orgullo. Con un hijo espiritual mío llegué tan alto, realmente. Y a un nieto espiritual mío, es el líder nacional de la República Dominicana. Líder nacional, líder regional. Un nieto mío de mi propia familia. Pero como le digo, les repito, eso no es cómodo, una vida de lágrimas, porque el enemigo te da duro. O sea, te da Sí. mucho trabajo conseguir un peso, la palabra. Exactamente, eso sí. Bueno, yo sé que cuando tú eras joven, tú decidiste ir por un camino que a tu mamá de repente no le gustó porque tú estabas haciendo una carrera universitaria, pero y cuando llegó tu esposa y ya formalizaron la situación, se casaron seguramente, ¿cómo tú presentaste a ella, a tu familia? ¿No hubo choque? Ah, ¿No hubo que dar muchas sí, explicaciones de repente? ¿Cómo fue esto? Con una bueno, brasilera terminaste. es difícil explicar a la familia, más si está en contra, es un poco difícil. Porque es chocante que te busquen una esposa, ¿por qué tú no buscas una? ¿Por qué tienes que estar esperando Eso, que alguien te diga? ¿Cómo lo explica? eso, Esa fue cuéntanos. la... Pero no fue tan fácil para mi madre. Yo cuando vine de la bendición en Corea, con la foto de mi madre, de mi esposa, la llevo, voy a mi casa a visitar a mi mamá y la foto, le enseño la foto de mi esposa. Ella duró mucho tiempo, miraba, la levantaba, no sé por qué miraba por tanto ángulo, no sé qué es lo que Miraba así, buscaba. así. Y dice, ella es más vieja que tú. Mamá, No, yo le llevo un año, mamá. Yo tengo un año más que ella. O sea, Dios me salvó ahí. Yo llevo un año a ella. Y mi esposa sufrió con mi familia mucho, pero mi madre tuvo solamente una sola hija hembra. Y mi hermana, la única que tuve, se fue jovencita a vivir fuera del país, ella vive en Suiza. Entonces mi madre sufrió mucho porque su hija hembra, somos cuatro varones y una hembra, se fue. claro, Aunque mi esposa sufrió con ella, finalmente mi madre llegó a decir, oh, qué bien, tú eres la hija que yo perdí. Finalmente mi madre aceptó a mi esposa aceptó. y mi esposa le pintaba las uñas, le arreglaba el cabello, la maquillaba, todo. Mi madre finalmente, ella cambió su corazón. También mi madre entendió que de todos sus hijos, si ella se va al mundo espiritual, de todos sus hijos, yo sé que lo que van a estar bien va a ser Tony y Rosely. Me puedes llamar Rosely. Tony y Rosely, sé Rosely. que mis nietas van a estar bien con ellos, porque ella entendió que finalmente somos la mejor familia.
No me lo dijo a mí, claro, no Claro. tiene la humildad, pero reconoció y nos ayudó a comprar nuestra casa. Mi mamá nos ayudó a No, comprar finalmente. hermoso, hermoso, wow. Y algunos ¿Tu de papá? mis hermanos, Ajá, como contrario, sí, no el mayor, mi hermano mayor, que yo ayudé a pagar su carrera, es diferente como el que se me sigue a mí era alguien que hablaba cosas de todo tipo. Y lo invitamos a un evento aquí de los Padres Verdaderos aquí en República Dominicana que se hizo en el 2019. Se hizo ya. un evento internacional. Invité a mis hermanos, especialmente a los abogados. Ellos quedan tan ilusionados de ese evento. Dice, pero el evento es muy, algo muy grande. Pero fue la madre, es la madre que venía. Eso es muy grande porque ve senadores de Estados Unidos, gente. Entonces, ese Sí. hermano mío que me perseguía me dice, pero yo no sabía que el Reverendo Moon era un hombre tan grande internacionalmente. ¡Wow! Pero cuánto dinero, cuánto cuesta. Y eso nosotros no pedimos, nosotros con el recurso nuestro. Entonces me dice, pero ahí me dijo de usted primera vez, Ya. pero usted sigue siendo pobre a mí, pobre yo soy pobre. Le digo, bueno, lo que pasa es que yo tengo que ayudar al reino de la República Dominicana. Ahora, para lo que es pobre para ustedes, el concepto de pobre ha cambiado. Pues yo puedo ir a cualquier país del mundo, me van a buscar en un vehículo al aeropuerto, va un líder, me lleva a un centro, entonces yo tengo una casa en cada país. A países que yo he Sí. ido a eventos nacionales, yo he ido a los hoteles más caros del mundo que ustedes no van a llegar. Entonces, ser pobre ya eso como que está entre veremos. Yo no me considero pobre. Excelente, Entonces, muy bien. ¿Tus hermanos lo aceptaron finalmente? bueno, no hay de otra, no hay de otra. También yo soy el pobre de la familia y cuando mis hijas fueron a ICF en Europa, Sí. y ellos publican fotos de las chicas en YouTube, en Facebook, fotos en París, en Alemania, fotos en el Vaticano, en Inglaterra, mis hijas. Dicen, ah, pero Tony es rico ahora, mira dónde están las hijas. ¿Cómo viajan? Pero yo nunca he comprado un ticket, yo no he comprado un ticket. Yo no le doy nada a ella, ya que me da, yo no compro un ticket. Bueno, digo a mi esposa, bueno, mami, mira, finalmente soy rico, no sabes que era rico. Ya. Y cuando te tocó ir a ti a Brasil, a la familia de la esposa de señora Roseli, ¿cómo fue? No he podido ir a Brasil. ¿No Planeo ir fuiste? antes que muera la Ah, ya. madre. Sí. Sí, eso es Esa es está pendiente ahora, sí que no quiero que muera la madre de mi esposa sin ir a Brasil. wow. Igual ella me Claro. quiere mucho, ella es loca conmigo. La mamá de ella es loca. Ella dice, mi hijo Prieto. Qué hermoso, hermano Félix. Bueno, yo pienso que usted tiene mucho don, mucho talento, y que Dios lo ama mucho, los padres verdaderos también confían mucho en usted. Creo que realmente ha despertado a muchos jóvenes, les ha dado nueva vida a mucha gente por ahí que lo necesitaban. Vivimos muy esclavos de lo material muchas veces también. Claro. Vivimos muy condenados a la miseria de los vicios, de las cosas que se ven, de la infidelidad, todo eso. Y contrastar eso no es fácil porque mucha gente tiene dinero, lucra con esas cosas, con esas situaciones. Y realmente eh, ha vivido experiencias muy, muy fuertes en su momento, seguramente. ¿Puede comentarnos alguna dificultad, algo que le chocó en el corazón, alguna experiencia de repente con algún hermano, con algún hijo espiritual que realmente usted aprendió bastante de esa situación? Bueno, mi primera hija espiritual que fue conmigo a la bendición se llama Giselle. Ella está bendecida con un brasileño. Ella pasó por dificultades muy serias porque en un momento la relación de ellos estaba muy tensa de la pareja. Ella venía donde mí llorando siempre, ay, no sé qué pasa. Mi esposo me dejó de escribir y yo dije, bueno, dime el nombre completo del esposo. Y yo comencé a hacer condiciones de oración. Yo generalmente oraba desde a las 12 de la noche, 40 minutos, que es una hora muy difícil de orar. Para orar a las 12 de la noche, tienes Sí, que estar moviéndote si no te caes. Y duermes. yo oré muy fuerte. Duré 3 días, haciendo una condición de 3 días, orando a las 12 de la noche, 40 minutos.
Al final de la condición yo hice un ayuno de 3 días por mi hija, pues yo la veía muy devastada. Fue una chica que yo la conocí a ella muy pobre espiritualmente y emocionalmente, pues son hijas de hogares disfuncionales. Yo la conocí prácticamente en un valle de lágrimas, esa chica, y como la bendición le dio como una esperanza a ella, yo me sentía muy triste de que ella, de que no funcionara su bendición. Hice un ayuno de 3 días y cuando terminé el ayuno, yo sabía que había carta para ella en el correo. En esa época teníamos era un apartado de correo, en la iglesia aquí en Santiago. Yo sabía que Ya, había carta en el correo. La llamé al teléfono donde yo trabajaba. Digo, mira Giselle, vea el correo que hay carta. Pero yo no quiero ir, pues ya yo estoy muy triste. Y cuantas veces voy, estaba vacía la casilla. Giselle, pero yo no sabía que yo estaba haciendo condiciones. Esa cosa yo claro, casi nunca la... Giselle, hay carta para ti. Papi, pero ¿cómo tú sabes que yo sé que hay carta? No, yo no quiero ir. Pero Giselle, escúchame. Yo sé que hay carta. Y cuando fue así como a regañadientes, sin querer, enojada, encontró 17 cartas juntas. Uh, 17 cartas. Aparte del conflicto, hubo un problema en el correo que enviaron la carta a otro casillero. Y cuando ellos ya, recuentan el correo, habían 17 cartas juntas. Ah, cuando wow, me llamó, riéndose, alegre. Sí. Después, eso fue algo muy, que me chocó mucho, que Dios siempre escucha la oración, más cuando es para otro. El principio cuando las oraciones son para otro. exacto. Eh, Después pasé un momento muy difícil en mi vida con mi hija menor que le dio un cáncer de Hawking, mami, ¿verdad? Cáncer de Hawking, cáncer en el pulmón a mi hija menor, que está bendecida, vive en Polonia, Ya, y eso fue muy difícil, pero linfoma de Hawking. Cuando uno aprende a linfoma. confiar en Dios, cuando uno aprende a confiar en Dios, es increíble. Lástima que eso no se puede transmitir así textualmente, ese sentimiento, esa Claro, fuerza. Por más que tú sí, le dices a la gente, es difícil poner a la gente en esa sintonía. sí, Yo llegué a orar en la mañana. Mi preocupación era que mi esposa se fuera a Polonia para que esté con mi hija. Y se fue, yo me quedé aquí en la iglesia solo. O sea, yo soy pastor de la iglesia de Santiago. Y yo oraba 40 minutos de 4 de la mañana a 4:40. A las 12 de la noche, de 12 a 12:40. Y yo hacía un ayuno todos los miércoles. Lo hacía miércoles porque aquí tenemos reunión de líderes en Santiago los miércoles. Yo lo hacía miércoles. Eso yo hice 1 año y medio haciendo ese ayuno. Y la gente me wow, miraba a veces mi esposa publicaba en la página nacional lo que estaba pasando con mi hija según los diagnósticos y todo. Yo estoy sí, aquí un día en la casa, llegó una hermana que leyó, pero yo no sabía que tu hija estaba tan mal, mira, y esto, y así. Tú te ves como si nada, tú te ves como si nada. Yo no estoy como si nada. Yo estoy confiado en Dios. Yo hago la parte que me toca, lo que me toca a mí como sí, miembro, como hijo, y eso es Dios que se ujú, encarga. Y así fue, Dios se encargó. Salimos de eso, wow, mi hija está prácticamente sana. Entonces, repito otra vez, da pena que uno no puede transmitir eso textualmente, o con palabras, no hay palabras para que la gente lo entienda. Solamente que ha sí, pasado cerca la situación, esa situación, entiende. Entonces, hay que hacer entender a las personas que Dios es una realidad y ujú, por eso es importante la oración. Solamente a través de la oración y el estudio y otro secreto, el testimonio. Son 3 cosas para contar: testimonio, el estudio y la oración. Quien sí, estudia y lleva una vida de devoción, de testimonio, logra tener con Dios un encuentro personal. Y no hay nada que te quita eso, no hay nada que Dios no te dé la herramienta para hacerlo, porque Dios te da la herramienta, Dios no puede hacerlo por mí, Él te da la herramienta. Y mi hija está feliz y con su esposo. También es importante decir que Dios y mucha gente ayuda. Dios, porque Dios pone mucho, por ejemplo, al que oraba, lloraba porque Dios pusiera el médico que dé con el problema, que entienda el problema y que se enfrente al problema, que lo conozca el problema. También Dios me contestó eso, de una forma que no hay tiempo para explicar. Entonces, claro,
Pero esas cosas lo que hacen es que te hacen más fuerte, te llevan más a la realidad de Dios. Y cuando tú hablas, yo no hablo de eso en cualquier lugar, ¿para qué? Pero cuando yo doy, por ejemplo, di una conferencia hace poco en Semana Santa a los jóvenes de CAR, y yo hablaba al principio de la generación, yo explicando, dando mi conferencia, sin salirme de la conferencia, sin decir nada extraño, porque son cosas íntimas dentro de nosotros. Y me dice un hermano mayor, tú cuando hablas como, tú pones a Dios como fácil de entender. ¿Qué pasó? No te puedo explicar eso. Es lo que yo viví. Lo que yo viví un año y Claro. medio, eso me enseñó, me puso más cerca de Dios. No es que Dios quiere que así sea, sino pasan las cosas y si uno va por el camino correcto, entonces uno aprende de él. Pero si uno se está quejando y acusando, entonces se pierde. Interesante, ¿no? Cuando toma la responsabilidad, asume el camino que sea y cuando uno entra en esa situación, entonces da gracias a Dios por el momento, porque como Dios no te deja solo, porque a veces mi esposa me llamaba, mira, las cosas no evolucionan bien, vamos para atrás, no sé, es difícil que esto siga adelante. Me decía mi esposa, yo le decía, mami, una pregunta, ¿qué tiempo tenemos nosotros luchando con nuestra hija? Dice ella, un año y medio. Démosle gracias a Dios que nuestra hija está con nosotros, un año y medio, si es el caso. Claro. Gracias a Dios que sea tan bueno. Entonces, si no tiene esa gratitud, si uno no tiene esa gratitud, en vez de uno se queja y acusa, entonces se pierde todo. Pierde la fe y pierde sacar el jugo al momento, a la experiencia, para poder ayudar a otros, poder transmitir a ese Dios con esa seguridad. Oh, excelente. Me encantó, me encantó. Y hay un momento inolvidable en la vida de cada hermano, hermana que pasamos, un momento donde tú hablas del Mesías, del Señor de la segunda llegada, y dices, quiero verlo, quiero encontrarme con él. Y el Padre Sí, verdadero hace sus giras en cada país. Cómo fue ese momento cuando tú viste, encontraste cerca a los padres verdaderos? ¿Cómo fue? ¿En qué lugar fue? bueno, yo tuve la suerte que yo era escolta del Padre verdadero, yo era seguridad de él, Oh. aquí. Wow. Pues yo practiqué artes marciales como por 15 años de mi vida. No tanto por eso, sino por mi corazón, ya dispuesto a dar la vida por el Padre. Pero Sí, el Padre es como, es algo inolvidable. Primeramente, yo era el jefe de la seguridad como dominicano, que vino un equipo de Estados Unidos. Y el padre es una persona que te mira cuando me miraba. Uno quiere que mire por otro lado. ya. Porque el padre te mira como rayos X. Te Te mira, escanea. te escanea y después se Eso. sonríe. Pero es un momento que uno no quiere pasar. Entonces, por ser seguridad nosotros, tenemos un horario, por ejemplo, para turnearnos en el servicio. Hay que estar en la puerta del padre en el hotel. 4 horas uno, 4 horas otro. Pero yo estaba a mis 4 horas, pero yo me iba a la habitación a dormir. Yo no podía dormir. Fueron 5 días que yo no tenía sueño. Extrañamente yo no tenía hambre. No sé qué pasaba. No sé, o sea, no, está tan cerca. Yo no tenía hambre, sensación de hambre, tomaba agua. Ni sueño, nada. Y algo como una magia que tú no quieres que acabe. Cerca a los padres tan cerca, es una magia que tú no quieres que acabe. Como que va a pasar cuando se vaya, así. Ajá. Entonces, Sí. al final de la conferencia, después entramos a la habitación del padre. Ahí el padre habló. Imagínate, yo tengo 5 días sin dormir. Y igual no tenía sueño. Y el padre hablaba y todo el mundo cayendo del sueño. Yo como si nada. Así como. Y yo tiro mi número. Pues yo tengo 5 días que no duermo. Porque yo no tengo sueño. Y sí, un momento me dio, no hambre, sino que el padre le llevaron una fruta a la habitación. Después la mandó para nosotros. Ahí yo comí mucho. No sé si porque el padre había comido, no sé, me dio como deseo de comer la comida del padre, algo así. Pero te envuelves como en una magia inexplicable. No es lo mismo ver al padre en un evento de lejos, que tú estás cerca de él, ¿no? Detrás de él, en la Claro. seguridad. Ahí. Y el padre caminaba rapidísimo. Yo siendo joven, yo tenía que correr atrás de él. Él está caminando y yo Ah, estoy corriendo. Él lo que va caminando y yo huyendo hacia claro. atrás. ¿Cierto?
Y era difícil alcanzar, caminaba como un rayo. La madre no, la madre muy dulce, muy cariñosa, pero el padre no. No. Esa sonreía, pero no es como tan, de aquí decimos, tan alegre todo el tiempo. El padre hacía chistes, ¿sí? Pero entonces, cuando estamos dentro de la habitación que está el padre hablando, cada palabra era a mí que me decía. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? Usted tiene que arrepentirse, tiene que cambiar, tiene que dar más. Y yo pensaba que lo estaba dando todo. Pues yo pensaba, no, no, no. Faltan 400 veces. Pero es muy chocante. Son cosas que no, son inolvidables realmente. Difícil de Sí, expresar, al menos que alguien esté al lado ahí. Pero el padre es una persona, eh, decía temas muy interesantes. Conocía la República Dominicana con mucho detalle espiritualmente, pero yo que soy un historiador, no conozco tanto. Él decía cosas, se supone que leía, obviamente, pero decía cosas claro. más profundas de los indígenas nuestros. Por ejemplo, los indígenas nuestros eran muy, no que eran cristianos, pero eran indígenas, no eran bélicos. Y Ya, los no, indígenas tampoco. nuestros, ahí, ¿no? Ellos habían tenido revelación de que venía alguien a la isla, como que le va a guiar, alguien especial. Ellos cuando llegó Colón aquí, ellos lo esperaron con frutas y con joyas y con cosas. Creo que en ninguna parte los indígenas aquí no eran bélicos, eran muy espirituales, pues podemos decir. Y el padre habló de esas cosas. Todo el mundo sataniza a España, pero después yo estudié la historia minuciosamente. España cometió errores, pero gracias a España tenemos cristianismo, muy diferente a los países no cristianos, con todos los Sí. defectos, todas las cosas que han pasado. Sí, increíble, increíble. Bueno, mi estimado Pastor Félix, el tiempo nos pisa. Yo quisiera ahora aprovechar su experiencia de vida, todo lo que usted vivió. Mira, nosotros a veces tenemos jóvenes que 14, 15 años pasan una edad de rebeldía y a veces de queja, no, no quiero ir a la iglesia y esas cosas. ¿Cómo uno puede superar esta situación? Tú que ya tus hijas parece que ya están fuera del hogar, ya superaron muchas circunstancias. Como papá, yo quisiera que nos des un consejo, un mensaje ahora para todos aquellos papás unificacionistas que están ahora probablemente en esa situación, con hijas que están un poco rebeldes, que no quieren ir por el camino que sus padres fueron, de repente porque es difícil, o yo no sé. ¿Qué puedes tú aconsejar? Bueno, lo que yo he aprendido y he visto, porque aparte de mis hijas, he tenido que trabajar con jóvenes aquí de Cali, de la iglesia. Primeramente, un problema es, tenemos ahora una competencia desleal, podemos decir, que es el Internet, con una tonelada de basura y veneno de todo tipo. No podemos prescindir del Internet, pues no podemos ir a la caverna, tenemos que utilizarlo. Entonces, conocido que es un poco paciente, los hijos, no todos los jóvenes van a ser pastores, no todos van a ser conferencistas, no todos van a ser devotos. Los devotos jóvenes van a salir, ¿no? Hay jóvenes que nacieron para eso, por ese talento. Entonces, yo con mis hijas, mi hija mayor, cuando yo cumplí año una vez, me hizo una carta y me dice, papi, yo te quiero tanto a ti porque yo no recuerdo el día que tú me obligaste a hacer un doque. No, no te obligué, pero la pregunta es, ¿algún día yo dejé de hacer un doque? No, tú siempre hiciste. Pero yo no obligué a mis hijos. O sea, el problema es que muchos padres quieren someter a los hijos por un camino que ya nosotros recorrimos. Ujú. Claro, uno se desespera porque uno sabe lo malo que es el mundo, pero tampoco ellos pueden sentir que como la verdad no puede ser opresiva, porque la verdad tiene que liberarte. Entonces, si ellos ven, aunque sea una pizca de opresión, ya se van a espantar. Entonces, hay que ser paciente. Eh, Algo importante de los padres que tenemos que ser amigos de los hijos, sinceramente, ¿no? No con ironía, sinceramente. Sentir su dolor, sentir su preocupación, llorar con ellos, estar con ellos, y también hay que ponerse en los pies de ellos. Por ejemplo, nuestros jóvenes les da dificultad, por ejemplo, creer en la bendición si a sus padres les fue mal en la bendición. Pero ese no es el porcentaje mayor. Entonces, hay que llevarlo poquito. Yo sé que es desesperante porque uno se asusta, yo sé. Hay que llevarlo poquito a poco, sin presionarlo. Yo sé que finalmente lo que gana es el amor. Cuando los tus hijos sienten que tú lo amas y que nada para ti es más importante que ellos. Pero amor significa escucharlo, significa respetar su punto de vista, eso es amor.
Amor significa también hacer entender que yo me sacrifico por ti con dinero, tú no me debes nada, que capaz que creen, no, mis hijos no me deben nada a mí, yo lo hago por ti, con mi padre lo hicieron por mí, es lo que tengo que hacer. Entonces, también hay que, por ejemplo, mi hija mayor que estudiaba en la universidad, yo vivía en un lugar un poco lejos en la capital, sí, pero un poco lejos de la universidad. Yo llevaba a mi hija todos los días a las 5:30 de la mañana, con ella le llevaba hasta la parada. Ella salía, por ejemplo, a las 8, me llamaba, yo salía de mi trabajo, de mi casa, iba a buscar a mi hija, y eso es amor, y eso no hay forma que los hijos se desprendan de eso. Cuando tú les sirves y le amas y estás con ellos en todas, por ejemplo, yo como historiador y como tanto al conocimiento que tengo de la lectura, no ciencia, por ejemplo, pero sí de la historia, de cada cosa. Entonces, en la universidad yo era el maestro de ella, de historia. El maestro de ella, sociología, era yo. Y discutía con ella. Y ella leía un libro, hacía un punto de vista. Entonces, yo no le hacía fuerza contraria, porque tú tienes derecho a tener un punto de vista. Hay que respetar los Exacto. derechos de los hijos. Entonces, eso, porque amor es también respeto, respetar a los demás. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. El Internet, hay que decirle, mira, tú tienes que sacar del Internet lo mejor. No vea la basura. Y algo muy importante, si yo no lo hago, tengo la autoridad espiritual también de ellos no lo van a hacer, porque es importante eso. Yo veo cosas Sí, feas que no son correctas, entonces yo quiero que mi hijo no la vean, pero si yo la veo espiritualmente y no tengo la autoridad espiritual, pues necesitamos la ayuda de Dios. También los seminarios, a veces los pastores, los líderes quieren, los pastores, que los jóvenes estén sentados a las 10 de la mañana, que no vean el celular, que no vayan al baño, que no miren por un lado, que estén ahí como si fueran soldados. Entonces ya hay opresión. Hay que decirle, mire, vamos a respetar la hora de sermón, es 1 hora, 1 hora y media, por favor, esfuércense. Pues si tú lo fuerzas a ellos, no vaya al baño. También hay que entender a veces que el método también de la iglesia, a veces el método está ya cansado. Entonces hay que ser sí, sabio a veces. Se quedan los sí, líderes, reunión de líderes, no, porque los miembros, señor, hay que entender que a veces el método hay que moverlo, hay que poner otra cosa. Ponga un joven a dar sermón, ponga una hermana a dar sermón, o otra persona, o de una charla del SIDA, o una conferencia de las drogas, qué sé yo, o un joven que lo dé que entre ellos tienen su propio idioma. Entonces también hay que entender que a veces el método ya es como muy cansón. Nosotros lo aceptamos porque tenemos que aceptarlo, ok, pero los jóvenes no somos, el joven es siempre revolucionario, el joven quiere algo nuevo. Y yo me di cuenta cuando un joven da un sermón, yo me quedo así, yo que tanto leído, y me dejan chocado a veces. Un joven da un sermón, yo me quedo así, oh, porque ellos tienen lo de ellos también. Entonces hay que permitirles que ellos saquen lo de ellos. La libertad es lo más importante. excelente. Genial, me encantó, me encantó. Sí, y los jóvenes hijos de segunda generación son muy inteligentes y más Sí, sí, sensibles. Están sí, sí. mirando todo y tú no te das cuenta. Sí, sí, sí. Claro. Así es. Bueno, mi estimado pastor Antonio, ¿por qué le dicen Tony? Esa es la curiosidad. Tony ¿De dónde viene? es de Antonio. Félix Ah, Antonio. Tony es de Félix Antonio. Antonio. Ay, Ujú. ay, ay. Diminutivo, Tony, genial. Ahora, para cerrar esta hermosa entrevista, Pastor Félix, quisiera que nos bendiga con una oración, por favor. Amén. Amante y eterno Padre y Madre del cielo y la tierra, te damos gracias en esta tarde maravillosa. Para mí es un regalo, realmente. Estamos agradecidos de esta entrevista. Espero que humildemente pueda llegar a aquellos que la necesitan y esperan. Cada uno va por un camino de lágrimas. Cada uno hemos tenido que tomar un camino de dificultades, pero tú, Padre Celestial, siempre estás con nosotros, nunca nos abandonas. Por difícil que sea la situación, siempre está con nosotros y nosotros hemos de estar agradecidos, poniendo realmente en la providencia nuestro pequeño grano de arena. Es una responsabilidad que tenemos con nuestros hijos físicos, nuestros hijos espirituales, y que unidos a los padres verdaderos podemos seguir adelante y llevar la esperanza a tantas personas que no tienen esperanza. En un mundo, Padre, que se debate entre la vida y la muerte, tenemos la enseñanza del principio divino, con nuestro amor, con la enseñanza de los padres verdaderos y con el poder tuyo, Padre Celestial, podemos tocar los corazones y llevando, para amado, los corazones a las personas, el amor verdadero a las personas, podemos liberarle y podemos enseñarles realmente, Padre amado, que hay algo más, que hay esperanza para el mundo y que cada familia merece tener la felicidad que nosotros hemos tenido.
Gracias, Padre Celestial, por esta tarde maravillosa. Te lo pedimos profundamente, Padre, en el nombre de Félix Antonio García, esposo de una familia bendecida central que asiste a la Santa Madre Han Ayú. Yo estoy muy agradecido, queridos amigos, todos los que están compartiendo con nosotros esta tarde también. Les agradecemos mucho y realmente seguimos aprendiendo de este podcast. ¿Por qué me uní? Será esta una nueva oportunidad y próximamente estaremos compartiendo otras historias, otras vivencias hermosas donde usted pueda ser el que aprenda. Muchísimas gracias, Pastor Félix. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Saludos a Tenga la buena familia tarde. y a la esposa. Sí, Bye. muchas Bye. gracias. Muchas gracias. Bye. Muchas Bueno, gracias, Mónica, pastor. misión Gracias, cumplida. Gaby. Que Dios les pague, que Dios les dé el cielo. Muchas gracias. Lindo, lindo testimonio.